Muy buenos días, estoy muy contento y agradecido de poder compartir con ustedes este segundo módulo de este curso de agricultura orgánica. Hoy día vamos a tocar el tema de biofertilizantes utilizando minerales. Es un curso en el cual quiero que recuerden que el objetivo principal es cómo producir más con menos costo, alimentos de mejor calidad, cuidando la fertilidad del suelo, protegiendo la vida de las aves, de los insectos, en especial de las abejas. Es muy importante que ustedes recuerden que en este momento, en el mundo, hay 820 millones de personas que sufren de hambre. 187 millones de esas personas, de esas familias, son de América Latina, que no tienen suficientes alimentos en sus mesas. Esa cifra se complica más aún si tomamos en cuenta que para el año 2050 vamos a ser 9.700 millones de habitantes en el planeta. Eso significa que tenemos que incrementar la producción de alimentos en un 70%. El reto es muy grande para los agricultores y para los ingenieros agrónomos, para los técnicos. ¿Y por qué para los agricultores en especial? Porque en América Latina y en muchos países, entre el 80 al 85% de los alimentos que llegan a sus mesas todos los días son producidos por los pequeños agricultores, la agricultura familiar. Son ellos los responsables de la seguridad alimentaria en nuestros países. Si bien en nuestros países, en Ecuador, banano, en Costa Rica, piña, en Brasil, soya, por darles un ejemplo, en Chile, aguacates, palta, uvas, en Perú, arándanos, son cultivos importantes y que siembran grandes empresas y generan fuentes de empleo, ingresos para el país, pero estos alimentos son para exportar. Por eso es importante cuidar, proteger, promover la agricultura familiar. Este reto se sigue complicando más aún si tomamos en cuenta que el año 2015, en el informe mundial de la FAO, de más de 200 científicos del año 2015 de la FAO, un 33% de los suelos agrícolas del mundo estaban altamente degradados. Y para el año 2050, o sea, para dentro de pocos años, un 90% de los suelos agrícolas del mundo estarán altamente degradados. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué los suelos están siendo degradados, están perdiendo fertilidad? Ahí existen muchas malas prácticas. Voy a enfocarme en tres que considero las más importantes por mi experiencia y por lo que tengo años trabajando, asesorando fincas y productores. Número 1, la quema. Número 2, el arado excesivo de los suelos. Y la más importante, el uso indiscriminado de agroquímicos, insecticidas, fungicidas. El año 2019 en Perú se facturaron más de 210 millones de dólares en agroquímicos, en venenos. Y el 60% de estos venenos se usaron en 3 cultivos, en orden de importancia: arroz, papa y maíz. ¿Qué significa? Que en 10 años, para darles otro número que es muy importante reflexionar, en este momento usamos, en nuestros suelos hay 45 veces más residuos de agroquímicos que hace una década, o sea, que hace 10 años. Repito, 45 veces más residuos de agroquímicos que hace 10 años. Y estos venenos, básicamente lo que hacen es matar o destruir los microorganismos que hay en el suelo y que son responsables de la fertilidad y del crecimiento sano de las plantas. Recuerden suelos sanos, alimentos sanos, personas sanas. Es muy importante recordar que la salud del suelo, para que el suelo sea fértil, depende de microorganismos. La salud de nosotros depende de microorganismos. Eso fue lo que descubrió el doctor Teruo Higa en el año de 1968. Él descubrió que la fertilidad del suelo depende de microorganismos. Una cucharada de suelo sano tiene más microorganismos que gente en el planeta. Es decir, una cucharada de suelo sano tiene más de 7.500 millones de microorganismos, bacterias y hongos principalmente. Y el doctor Teruo Higa escribió un libro, Una revolución para salvar la tierra a través de los microorganismos. Cómo cuidando los microorganismos en el suelo podemos recuperar rápidamente la fertilidad del suelo. Él escribió un libro, repito, Una revolución para salvar la tierra. ¿Y qué fue lo que descubrió el doctor Teruo Higa? Él descubrió, en primer lugar, que los microorganismos no trabajan de manera aislada, sino que trabajan en grupo.
coexisten para coprosperar. Es decir, si están en grupo, pueden coprosperar. Él descubrió también, de manera muy general, podemos explicarlo de manera muy general, muy sencilla, que los microorganismos los podemos dividir en 3 grandes grupos. Microorganismos patógenos, benéficos, y en medio hay un grupo que son los neutros o facultativos, que tienen la particularidad de seguir al líder. Dependiendo hacia dónde se inclina la balanza, ellos, que son la mayoría, se van ahí. Entonces, algo que quiero explicar muy bien es, microorganismos patógenos les gusta la oxidación, radicales libres. Microorganismos benéficos producen antioxidantes. Es una enorme diferencia. Pero aquí hay algo que muy pocas personas explican, es que el uso de agroquímicos, el uso indiscriminado de agroquímicos genera una gran cantidad de radicales libres en el suelo, o sea, oxidación, favorece el crecimiento de microorganismos patógenos. Entonces, no solo los microorganismos eliminan la flora benéfica, sino que también generan radicales libres. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando ustedes vayan al mercado, en sus países, compren una papa o una fruta, cualquier fruta, verdura, una orgánica y una producida con agroquímicos, y la llevan a su casa. Y se van a dar cuenta que la fruta con agroquímicos se pudre más rápido, básicamente porque tiene radicales libres, alta oxidación. Mientras que la fruta orgánica o ecológica, o producida de una manera más sostenible, dura más porque tiene antioxidantes. Entonces, si yo consumo esta fruta con agroquímicos, oxidación, radicales libres, cáncer, envejecimiento, baja mi sistema inmunológico. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer el día del curso de hoy en día es cómo podemos rápidamente recuperar la fertilidad del suelo a través de esta tecnología japonesa que descubrió el doctor Teruhiga. Y él descubrió que los microorganismos trabajan en grupo y coexisten. Y descubrió que hay 5 grupos principales dentro de la tecnología M. Voy a explicarlos de manera muy general y muy rápida. Primer grupo, bacterias fotosintéticas. Como su nombre lo indica, como fuente de energía usan la luz del sol y el calor del suelo y producen sustancias nutritivas para la planta, pero también para otros microorganismos heterótrofos. Recordemos que las bacterias fotosintéticas son autótrofas, es decir, pueden producir su propio alimento. Entonces, las bacterias fotosintéticas, primer grupo, producen sustancias nutritivas para las bacterias acidolácticas, que como su nombre lo indica, producen ácidos orgánicos y producen también algunos compuestos que llamamos bacteriocinas que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos. Luego tenemos las levaduras, que son muy importantes en la formación de sustancias bioactivas como vitaminas, hormonas, enzimas, que también ayudan al crecimiento del cuarto grupo, que vendrían a ser los actinomicetos, muy importantes en la formación del suelo, en la estructura del suelo, en la solubilización de algunos minerales, y finalmente tenemos los hongos de fermentación. Muy importantes también porque inhiben el crecimiento de algunos microorganismos patógenos y ayudan a solubilizar y mineralizar nutrientes en el suelo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque los microorganismos en el suelo, si habría que escoger, la principal función es solubilizar, hacer que los nutrientes, los minerales estén disponibles para la planta. Pero si al yo aplicar, por ejemplo, un exceso de nitrógeno, un exceso de fertilización sintética o un exceso de agroquímicos, genera un desbalance de estos microorganismos. Entonces la planta no puede asimilar algunos nutrientes, algunos minerales esenciales, y entonces hay un desequilibrio de nutrición en la planta. Ese desequilibrio de nutrición hace que la planta sea más atacada por plagas y enfermedades. Entonces las plagas y las enfermedades, los insectos, en realidad, un término que me gusta mucho es que son mensajeros. Nos indican que hay un desbalance de nutrientes, hay muchos azúcares libres, entonces hay más ataque de pulgones, arañita roja, mosca blanca. Esto trabajó mucho un investigador francés, Francis Chaubousseau, y escribió sobre la trofobiosis. ¿Qué significa? Que una planta, cuando tiene desequilibrio de nutrientes, es más atacada por plagas y enfermedades. Entonces, lo que vamos a preparar ahora acá es un biofertilizante producido con tecnología M, microorganismos eficaces, que, como vimos en el primer módulo, es muy importante que vean el primer módulo, estos microorganismos eficaces yo los voy a activar, ¿okay? Y en 3 o 4 días ya tiene un pH ácido de 3.5 a 4, menor a 4, es decir,
un biofertilizante o un biofermento o un biol llaman algunos, nosotros preferimos llamar un EM activado, ojo con ese término, aquí lo que estoy haciendo yo es microorganismos activados, la tecnología M. Para que sea de buena calidad, el principal indicador es pH. Tiene que ser pH ácido, se forman ácidos orgánicos, moléculas orgánicas que son, ojo con este término, estos ácidos orgánicos, estas moléculas orgánicas son sustancias quelatantes. ¿Qué significa quelato? Quelato es una palabra griega que significa garra o pinza. Es decir, voy a tener moléculas orgánicas que van a proteger a los minerales para que estén disponibles para la planta. ¿Okay? Entonces, microorganismos eficaces, ya explicamos en qué consiste. Es muy importante que en sus países contacten con el representante oficial. Esta es la cepa pura y de aquí yo voy a obtener de 200 litros. ¿Okay? De 5 a 10 litros de cepa pura yo puedo obtener 200 litros de activado. Precinto de seguridad. Aseguro que estén todos los precintos. Y recordemos, esta es cepa pura y yo voy a activar. ¿Cómo se activa? Es un proceso muy sencillo. Agregamos melaza, 10 litros, es decir, el 5%. Yo aquí estoy activando en un cilindro de 200 litros. El primer módulo activamos en un cilindro de 80 litros. Esto de acá nosotros lo hacemos aquí en Perú en fundos grandes, de miles de hectáreas, en Ica, Piura, Olmos. Hacemos esta activación en fundos muy grandes de palta, de uvas, de arándanos, para recuperar suelos con problemas de nemátodos, suelos con problemas de salinidad, suelos con problemas de fertilidad. ¿Okay? 10 litros de melaza, la melaza es la fuente de energía. Agregamos los 5 a 10 litros de M1, microorganismos eficaces. Siempre recordando, cepa pura, porque hay gente que activa esta cepa pura en muchos países y le cambian de nombre, le ponen Fertibocachi, Nutrien, pero ya los estarían estafando. Este procedimiento usted tiene que hacerlo en su propia finca, en su propia parcela, en su propio fundo, ya sea un fundo de 1000 hectáreas o una parcela de media hectárea. Usted tiene que activar el producto. Si usted lo compra ya activado, lo estaría engañando, estafando. Simplemente le cambian de marca. Le pueden poner Fertibiol, o Ferti-M, o Fertibocachi, en fin. Esto mezclamos muy bien. Nosotros tenemos disponible, podemos agregar cerámica, 2 kilos de cerámica, eso lo explicamos en el primer módulo. Y aquí ya tenemos el EM activado. ¿Okay? Vamos a suponer que ya está listo. Yo puedo agregar en este momento, ¿okay? Vamos a agregar los minerales. Tenemos aquí algunos minerales que son muy importantes, son minerales esenciales. Y aquí voy a explicar esto. Muchos de estos minerales no están disponibles para la planta porque depende del pH. Entonces, por ejemplo, en suelos ácidos yo puedo tener deficiencia de algunos minerales. En suelos alcalinos puedo tener deficiencia. Por ejemplo, si es un suelo alcalino, puedo tener deficiencia de manganeso, ¿okay? Hierro, clorosis férrica. Sí. Entonces va a depender mucho de su suelo. Ustedes tienen que conocer su suelo, pero el pH es quizás uno de los factores que más afecta la disponibilidad de algunos nutrientes. Entonces, por eso la importancia de quelatarlos. Vamos a hacer aquí un preparado que uso yo en mi fundo, en la finca. Aplicamos mucho pueden ver los videos que hemos colgado en el Facebook. Vamos a agregar 300 gramos de manganeso. Muy importante el hierro, sulfato de hierro. Las dosis se las vamos a poner al final de la exposición en una lámina para que ustedes puedan anotarla con calma. ¿Okay? Sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc. Y aquí hay dos elementos que son muy interesantes, muy interesantes. Miren el color, blanco, rojito, muy interesante para cuando siembro leguminosas y maíz, porque estos microorganismos son muy importantes para la fijación y la asimilación simbiótica del nitrógeno, muy importante para el correcto funcionamiento de los microorganismos fijadores de nitrógeno y solubilizadores. Entonces, molibdeno y
cobalto. También ya está demostrado que es muy importante y un elemento esencial, el níquel. ¿Okay? Se pueden poner 6 gramos. Finalmente tenemos acá magnesio. Y boro, ¿no? En este caso el boro lo vamos a poner para enriquecer. Y acá yo tengo un biofertilizante enriquecido con minerales. Completamos con agua y tapamos el cilindro. Como pueden ver, los módulos que preparamos, los cilindros que preparamos en el módulo anterior tienen manguera para la salida de gases y evitar que se hinche. En estos cilindros encontramos algunos cilindros reusados que ya tienen la válvula de salida de gas, entonces no es necesario colocar. Dejamos fermentar 10 días en lugares fríos, en lugares calientes. A los 7 días ya está listo. ¿Cómo sé que ya está listo? Mido pH. A los 7 días mido pH y está en 3.3, 3.4, 3.5. Yo puedo usar. ¿Cómo uso? Del 2 al 5%, o sea, 10 litros de acá en 200 litros de agua, y eso puedo fumigar en cualquier cultivo. Puedo inyectar también vía sistema de riego, fraccionando dosis yo recomiendo entre 50 a 200 litros por hectárea, de preferencia fraccionada vía sistema de riego, 50 esta semana, 50 la otra, para los que tienen sistema de riego. Recordemos que este es un tema integral, que ustedes tienen que implementar o innovar muchas prácticas sencillas de bajo costo en su parcela. Uno es la aplicación de microorganismos eficaces, ¿okay? Es muy importante para la fertilidad del suelo. Y estos microorganismos los activamos con melasa, que sería la segunda M. Solubilizan y quelatan los minerales, producen la materia orgánica. Y aquí hay algo muy importante, que es la quinta M. ¿Okay? Mulch. Tenemos que proteger a los microorganismos del sol. Recuerden que si no existieran los agroquímicos, el principal asesino, vamos a usar este término, de microorganismos es el sol. Por eso la tierra no puede ver directamente al sol. ¿Okay? Debemos proteger los microorganismos del sol con cobertura, mulch, y evitar el arado excesivo. Es muy importante que evitemos el arado excesivo porque eso pierde materia orgánica en el suelo. Y finalmente, manejo técnico. ¿A qué nos referimos con manejo técnico? A que usemos todas las tecnologías disponibles, drones, sensores de humedad, riego tecnificado, para hacer una agricultura moderna. Podemos juntar los conocimientos de nuestros antepasados con los conocimientos y tecnologías que tenemos hoy en día. Si queremos trabajar un poco más este tema, pónganme mucha atención a esto, necesitamos aprovechar al máximo la luz del sol. ¿Qué hace un bosque? Cierra su copa y no deja casi que entren los rayos del sol. Entonces en nuestras fincas de aguacate, cítricos, tratemos de sembrar en alta densidad, por darles un ejemplo, para evitar que la luz del sol llegue al suelo. Entonces si aprovechamos al máximo la energía del sol, vamos a tener el suelo con sombra y entonces aprovechamos todo el potencial de la madre tierra, es decir, del suelo. Esto es posible si día a día estamos innovando y usamos nuestro sentido común. Esto es muy importante. Es muy importante. Es lo que yo trato de usar en mi fundo, en mi finca. Mucho sentido común. Y aprendo de mi papá, de mis abuelos, de la gente mayor. Tienen mucho sentido común. Con esto termino el curso. Espero que les haya gustado. Esta es una lucha en la cual tenemos que estar todos juntos para poder hacer un cambio. Necesitamos despertar, necesitamos ser responsables con la madre tierra, necesitamos hacer una agricultura más humana, que respete la vida, producir alimentos de mejor calidad, a bajo costo, accesibles para todos. Síganos, si les gustó este curso, o este segundo módulo, sigan en nuestras redes sociales, Microorganismos Eficaces Perú, sigan nuestras páginas web, tanto de Perú como de América Latina, y los esperamos en el tercer módulo. Dios los bendiga.